Por sus cualidades de sabor, textura y aroma, además de sus favorables propiedades nutritivas, la piña es una de las frutas más consumidas. En la actualidad en Costa Rica hay alrededor de 40.000 hectáreas sembradas de la variedad M2 Gold, conocida como piña dorada. El 98% de la producción es destinada al mercado de los Estados Unidos, Europa y el resto del mundo, consolidándose como el principal exportador de esta fruta a nivel mundial. En Upala, cantón de la provincia de Alajuela, nos abrió las puertas una de las 5 mayores empresas productoras de piña fresca del país, comprometida con desarrollar esta actividad teniendo en cuenta la protección al ambiente, el apoyo a las comunidades vecinas y la atención de los más altos estándares de calidad e inocuidad. Nosotros, ubicados en esta zona, hemos tenido un impacto enorme. Somos una fuente de bienestar para miles de familias que dependen de su sustento diario de la actividad de piña, y eso nos ha permitido tener una relación muy estrecha con no solo con nuestros colaboradores, sino también con nuestros vecinos, las comunidades en donde tenemos presencia, las autoridades locales. En fin, hemos desarrollado una serie de instrumentos de trabajo conjunto que nos ha permitido trabajar muy de cerca, sobre todo en los temas que han sido el enfoque principal de nuestra gestión en la parte social, como lo ha sido el tema de la educación. Empecé como un peón normal, pero con el tiempo se me fue brindando la confianza de trabajar como encargado, y ahí ya con la ayuda de los jefes y todos los que han venido, pues me anduve quedando aquí permanentemente, y le empecé a tomar cariño al trabajo por el trato, por fuentes de trabajo que no hay tanto en la zona. Empecé no pensando de que tal vez iba a durar tanto. Ahora veo a futuro que ojalá la empresa se mantenga como tal, para beneficio de un montón. El trabajar en una piñera, la piña ha significado sacar a mi familia adelante. Empecé cuando ellos estaban pequeñitos, y gracias a Dios y a la empresa, pues ya puedo decir que son mayores de edad. Entonces, por eso la piña, esta labor ha significado tanto para mí, y por eso es que uno le guarda tanto cariño a la empresa, como les repito, a los jefes. Luego de aproximadamente un año, la piña ya se encuentra lista para cosechar, actividad que se realiza manualmente. Se selecciona y coloca en la banda de la máquina cosechadora que dirige la fruta hacia los bines. Por último, es transportada hacia la planta empacadora. La planta empacadora de Upala Agrícola, ubicada en Quebrada Grande. Luego de una ardua labor en campo, la fruta es transportada en bines hacia la planta empacadora, en la cual los compañeros de control de calidad la reciben y realizan muestreos. La fruta es sometida a rigurosas pruebas, ¿verdad? Y muestreos para asegurar que cumpla con las variables de calidad.
nivel de gestión de calidad realizamos diferentes tipos de muestreos. En el área de residuos se llama un muestreo de inspección preempaque, donde se le miden diferentes variables cualitativas y cuantitativas, como color externo, color interno, firmeza, la acidez total, que no tenga golpe mecánico, el estado propia de Upalagol. Ya después de que pase el tratamiento post cosecha, se realizan otros muestreos de todo lo que se puede, digamos, pasar, como medición de cloro, medición de cera, fungicidas, todo, digamos, a nivel de proceso, y ahí se realizan diferentes muestreos, de los cuales, digamos, se documentan y se llevan digitalmente en un software interno que tenemos. De ahí se realizan los muestreos de post-empaque, de los cuales ahí se utilizan para hacer los reportes para los clientes, que se envían semanalmente. Ya todo eso pasa a lo que es despacho y a lo que es ya exportar el contenedor. Todo esto, digamos, se documenta y se gestiona como parte de nuestras certificaciones que tenemos actualmente. Todos los tratamientos post cosecha son avalados y son validados a través de la gestión que tenemos con BRC, que es la certificación que tenemos actualmente de calidad, inocuidad, legalidad y autenticidad. Todo esto lo que hace es validarle al cliente que lo que va a consumir es inocuo y no le va a causar ningún problema. Entonces, digamos, constantemente estamos haciendo pruebas de mejoramiento continuo para que siempre el consumidor esté satisfecho. Contamos con una cámara de simulación que nos permite, digamos, validar todos los procesos post cosecha que tenemos a nivel de pruebas que realizamos, dentro de la cual, digamos, guardamos las muestras en esa cámara que está a una temperatura igual a la que va en un contenedor, con su humedad relativa, y tiene termógrafos de control que nos permite, digamos, monitorear durante un periodo X de tiempo, ¿verdad? También, digamos, guardamos muestras de empaques de diferentes clientes para que así nos permita ver, como tener un control cruzado cuándo le va a llegar esa fruta al cliente y poder ver, digamos, cómo poder trazarlo de una manera más fácil. Una vez que se realizan esos muestreos, se procede a ingresar toda la fruta a la pila de desinfección. Esto para asegurarnos que la fruta llegue desinfectada. La desinfección se asegura mediante la concentración en partes por millón de cloro que se monitorea cada cierto tiempo por el departamento igualmente de calidad. Una vez que ingresa al área de selección, los compañeros y compañeras de selección seleccionan de acuerdo a todas las variables cualitativas como aspecto, color, tamaño, para asegurar que el empaque sea de acuerdo a todas las especificaciones del cliente. Ahí mismo, posterior a selección, se realiza la aplicación de cera y fungicida que nos permite mantener el aspecto fresco y prolongar la vida útil de la fruta. Una vez que se aplican estos productos, pasan al área de empaque, como podemos ver, se hace una selección automatizada con la ayuda de un calibrador Maproda. Esto nos permite seleccionar de manera eficiente todos los tamaños de la fruta. Nosotros manejamos tamaños desde el 5 al 10, que son los más comercializados, y esos calibres se definen por un rango de peso, siendo la 5 el calibre más pesado, ¿verdad? Aproximadamente 2 kilos, 2 kilos y medio, y la 10 una fruta de aproximadamente 1 kilo o 200 gramos, más o menos. Una vez que la fruta se selecciona, se dispone a cada una de las bandas de empaque. En nuestro caso contamos con 12 bandas de empaque. Cada empacador dispone de diferentes cajas. De acuerdo a cada cliente, las cajas son diferentes de color y hay que separar la fruta por calibre. Una caja lleva solamente un calibre, podemos, como hablamos, del 5 al 10. Una vez que se empaca la caja, se pasa a colocarle una etiqueta a la cual trae información nutricional y del cliente y códigos de barras para posteriormente ser utilizados en el supermercado. Posterior al empaque de la fruta en las cajas,
Estas son organizadas en pallets que varían su cantidad según el cliente y el destino. Nosotros manejamos trazabilidad en todos los puntos de la cadena de producción, empezando desde campo, cuando llegó la fruta a la planta, todos los procesos se van registrando para dejar una traza del producto y se continúa acá, donde se coloca una etiqueta con la información, el ID de la pallet, y que acarrea toda la información y todas las aplicaciones, incluso trabajos de campo. Una vez que se codifican, se disponen en túneles de preenfrío. Estos túneles lo que nos permite son en ciclos de 4 horas bajar temperaturas hasta los 7 y 10 grados Celsius. Esto igualmente, conjugado con el tema de aplicación post cosecha, nos permite alargar la vida útil de la fruta, reduciendo la tasa de respiración de esta, ¿verdad? Y evitar reducir el proceso de descomposición. Una vez que la fruta está preenfriada, se disponen las cámaras de almacenamiento a las mismas temperaturas de 7 a 10 grados Celsius, donde los compañeros de carga y despacho disponen estas cargas a los contenedores. Las cargas que realizamos son monitoreadas por videovigilancia, todos los movimientos son registrados en nuestro sistema y se lleva un inventario de cada una de esas pallets. Los contenedores son revisados por nuestro equipo de seguridad y igualmente por nuestro equipo de carga. Una vez que se asegura que cumpla con todas las condiciones para ser cargado, se carga con la distribución de tamaños y cantidad de pallets asignadas por el cliente y se disponen a la naviera para que sean enviados a su destino. Uno de los mercados que para nosotros significa una apuesta muy importante como país y como empresa es el mercado de China, en donde ahí el gran reto ya no es del producto, es más bien de la logística de transporte, de la logística de poder llegar a ese mercado en el menor tiempo posible, de manera tal que el producto pueda ser mostrado en los anaqueles de los supermercados durante una semana y que esté en excelentes condiciones. Ahí competimos directamente con otros participantes que tienen una muchísimo menor tiempo de tránsito por su condición geográfica, como lo de Filipinas. Entonces el gran reto es un reto logístico y eso es lo que estamos tratando de desarrollar y de mejorar, y de forma tal que ese mercado nos jale para poder producir más aquí en el país y a través de esa producción pues generar mejores condiciones, sobre todo en la parte de desarrollo rural, que para nosotros es de vital importancia en el país.